Bueno, 18:47, 18:47, vamos a hablar de lo que está pasando en Ansafé Rosario, donde, bueno, en las elecciones internas del gremio ganó el Frente de Trabajadores de la Educación por 2000, bien digo, 2.817 votos contra 2.762 del Frente Gremial. El bando ganador responde a la conducción provincial del gremio, que es de raigambre peronista o kirchnerista, como se lo quiera ver, ¿no? Eh, Al respecto, la lista que perdió, la lista que hasta ahora conducía los destinos a Zafar Rosario, ha ido a la justicia para denunciar irregularidades en la elección. Estamos, para el caso, en contacto con el referente de la lista perdedora, o prima facie perdedora, que es Juan Pablo Casielo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Explicado fácil qué es lo que pasa en Anzafer Rosario. Se dijeron muchas cosas en estos días, pero por allí uno no termina de entender desde afuera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí, no, por ahí es un tema para que no está en el tema, no es tan sencillo, me parece que algunas cosas son muy obvias y muy evidentes, pero bueno, necesariamente hay que explicar un poquitito y lleva unos minutos. Sí. A ver, empiezo. Nosotros ya desde el vamos cuestionamos cómo se lanzó este proceso electoral. Nosotros renovamos las comisiones directivas de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe y la conducción provincial, ¿no? Por los próximos 3 años, 2025, 2028, es este mandato. Ya cuando sale la convocatoria, hace más de 2 meses, sale la convocatoria que firma la Comisión Directiva Provincial, nosotros objetamos, decimos que es una actitud claramente antidemocrática, que en el departamento Rosario habían bajado 50 mesas. Nosotros siempre tuvimos en el departamento Rosario 215, 216, 213 mesas, que son escuelas donde se vota, en principio el criterio donde hay una escuela con una cantidad de empadronados se vote, a lo mejor en ese mismo lugar vota la escuela nocturna que funciona a la noche, vota la escuela secundaria que está a la vuelta, vota el jardín que está a la esquina. Bueno, ese grupo de escuelas era un lugar de votación. Siempre fue así Mm. y ahora nos encontramos con la convocatoria que habían bajado 50 lugares de votación, ¿no? 50 mesas, 50 escuelas donde se votaba, de pronto no se votaba, no era cualquier escuela, eran las escuelas donde nosotros veníamos ganando en todas las elecciones y esas Claro. escuelas se tenían que trasladar las compañeras afiliadas ahí a otra escuela a votar, ¿no? La agrupaban con una escuela que estaba a 5 cuadras, a 10, a 15. ¿Cuándo se cambió eso? En la convocatoria que hace, cuando sale la convocatoria, Ajá. ahí ya la convocatoria sale con los lugares de votación. Cuando leemos la convocatoria nos quedamos con, están punteadas escuela por escuela en toda la provincia donde se Ajá. vota. En Rosario, casualidad, habían bajado 50 mesas y no cualquier mesa. Yo doy otro dato para que se entienda esto. ¿Eso lo denunciaron ustedes en su momento? Lo Lo denunciamos, sí, sí, denunciaron, lo sí, sí. denunciamos, hicimos una campaña, exigimos desde las escuelas que se habilitaran Digo, porque estas mesas que estaban. es un cambio de las reglas de juego, ¿no? Absolutamente. Mm. Yo digo, para dar un dato, el departamento La Capital, lo que es la ciudad de Santa Fe y alrededores, Sí. tiene la mitad de afiliados de Santa Fe y tiene 171 mesas. O sea, con la mitad de afiliados, tiene 8 mesas más que el departamento Rosario. Digo, me parece que esto pone a las claras una actitud de complicar la votación en una cantidad de escuelas de Rosario. Después de eso, nosotros empezamos a denunciar la situación de los padrones. Entregaron los padrones provisorios y vimos ya en los padrones provisorios una cantidad muy grande de personas que no tenían que estar en esos padrones, porque habían fallecido, porque habían dejado la docencia hace rato, porque se habían desafiliado, Ujú. porque se habían ido a vivir a otro lado, porque nunca fueron docentes. Veíamos en los padrones gente que no tenía nada que ver. Hicimos las observaciones, se hacen de las escuelas, y cuando llegan los padrones definitivos, que en lugar de llegar 30 días antes, llegan apenas 8 días antes, nos encontramos con que la mayoría de esas personas seguían estando en los padrones, ¿no? Gente que no tenía que estar empadronada, aparecía empadronada. El día miércoles 18, que fue el día de la votación, llega un instructivo a las escuelas que hace la Junta Electoral, una Junta Electoral monolítica del Frente de Trabajadores, de la Constitución Provincial, de los que pretenden de manera inescrupulosa haber ganado el departamento de Rosario, manda un instructivo que dice, el estatuto es muy claro, y pasa como en los clubes. ¿Cómo te acreditas para votar? Con tu DNI y con el recibo de sueldo
donde conste el descuento sindical al día. Bueno, obviamente, todas estas personas que no estaban en condiciones de votar no tenían ningún descuento sindical para acreditar. Entonces, la instrucción que manda la Junta Electoral es: no cumplan con el estatuto. Alcanza con acreditarse con DNI. Si está en el padrón, porque yo lo puse, puede votar y que se acredite con DNI. Bueno, ahí empezamos a tratar de frenar nuestro fiscal en una cantidad de situaciones que no correspondían. Y bueno, claramente nosotros denunciamos algunos lugares en particular, incluso fuimos con el escribano, donde el presidente de mesa cumplía con lo que le decía la Junta Electoral, que no es lo que decía el estatuto, y en los hechos permitía que votara gente que no estaba afiliada, que no estaba en condiciones de votar. Bueno, después, aparte de esas denuncias general, señalamos algunas cuestiones en particular. Sí, ya esta denuncia general es muy grave, porque de esta manera votó un montón de gente que no tenía que votar, pero bueno, pudimos puntualizar algunas situaciones en una escuela en Uranga, cuando llega nuestro fiscal y aparece acompañado de docentes de la escuela. Las propias docentes de la escuela refieren que hay 8 personas que supuestamente habrían votado, que nunca llegaron a la escuela, que nunca estuvieron en el lugar de votación, y que la presidenta de mesa les había falsificado la firma poniendo que habían votado. Esa es una urna que señalamos. Decía otra urna donde votó gente que no se pudo acreditar como tal, y lo objetamos ahí claramente, incluso con un escribano presente. Otra urna donde hay 2 o 3 compañeras que denuncian que ellas nunca fueron a votar y que les falsificaron la firma. Y una cuarta urna que estamos objetando es la urna de Coronel Bogado. Esa urna se la robaron. Esa urna nunca llegó. En esa urna aparecían como autoridad de mesa gente que no era de la SAFE, docentes de la provincia de Buenos Aires, del SUTEBA, que vinieron acá, no tienen nada que ver con la SAFE, aparecían como presidente de mesa, y como fiscal de la lista de trabajadores de educación en esa escuela de Coronel Bogado aparece una persona que es de provincia de Buenos Aires y que no tiene nada que ver con la docencia, que trabaja en una estación de servicio, y estuvo ahí, insisto, presidente y fiscal, que no tienen nada que ver con la SAFE, que no podían estar. Y después esa urna, que era una urna que habíamos ganado 7-2, de pronto nunca llegó, se la robaron, desapareció por el camino. Entonces, o sea, después de esto, en añadidura, para concluir, ustedes consideran que hubo fraude en la elección y que Roque Jaimes no debe ser secretario general de ANSAFE, Rosario. Absolutamente, y lo decimos, no solo decimos, sino que lo demostramos. Hemos hecho las presentaciones correspondientes. Hay un artículo del Estatuto de ANSAFE que dice que cuando las urnas objetadas reúnen un universo de empadronados mayor a la diferencia entre las 2 listas en la votación, hay que hacer elecciones complementarias en 15 días en esas urnas. Bueno, la diferencia en la votación general, que vos leías un poquito ahí los números, sobre cerca de casi 6.000 votantes, la diferencia fue de apenas 38 votos, y más allá de las observaciones en general que hacemos, en estas 4 urnas que nosotros puntualizamos e impugnamos, hay un universo de 300 votantes. O sea, claramente la votación de estas urnas puede cambiar el resultado de la votación. Y decimos también que en años anteriores, en 1998, cuando ganó José María Tesa, o en el 2004, en el departamento de San Lorenzo, mostramos 2 antecedentes, y hay más, donde efectivamente se recurrió a este mecanismo, y en alguna ocasión las elecciones complementarias cambiaron el resultado de lo que es la primera votación, cuando se incluyó debidamente estas urnas. Cortito porque se nos acaba el tiempo, pero ¿qué les dijo el Ministerio de Trabajo al respecto? No, hoy nosotros 2 cosas. Primero agotamos todos los tiempos, todas las instancias al interior de la ANSAFE. El estatuto de la ANSAFE dice: agotadas las instancias, hay que ir al Ministerio de Trabajo. Hoy es Secretaría de Trabajo, así que fuimos y simplemente hicimos la presentación. No nos recibieron formalmente, no más que eso, como primera instancia. Vamos a ver qué pasa. Nosotros también, y yo lo comento, hicimos una carta a la conducción de la CETERA, ¿sí? No hay previsto un mecanismo estatutario en estas condiciones, pero la verdad que nos parece muy grave y muy importante, ¿no? Entonces, digo, es una de las principales seccionales de base de la CETERA, 14.000 afiliados, en momentos muy duros, donde enfrentamos una ofensiva muy fuerte del gobierno nacional, del gobierno de Cuyano. Entonces, más que nunca, necesitamos un gremio unido, fortalecido, respetuoso de la democracia. Entonces, le hacemos un planteo a la CETERA, que conforme una comisión donde haya representantes del gremio que expresen un poco los 2 sectores, que nos dé tranquilidad, y que sea esta comisión
la que investigue, la que escuche, y la que guíe y la que oriente, y donde lleguemos a un acuerdo que nos permita saldar esta situación, nos parece que ese sería el camino mejor para todos y para todas. Gracias por el contacto, Juan Pablo. Gracias a ustedes, les dejo un abrazo.